¿Qué tal, gente? Mi nombre es Carolina Dardi. Me dedico a hacer coaching en recuperación del abuso narcisista y también a difundir muchas cuestiones sobre el trastorno narcisista que más para víctimas están destinadas a profesionales. Este video, por supuesto que es libre, está acá para que todo el mundo pueda informarse, pero en sí tiene, en particular, tengo la intención de llegar a profesionales porque me parece muy interesante que ustedes se preparen y se desarrollen en los trastornos de la personalidad y sobre todo del odiado narcisista, de este paciente que es indomable, de este paciente que ningún terapeuta quiere tener en su consultorio, que no lo soporta. Y resulta ser que habrá que recordar un poco los orígenes del por qué han estudiado la carrera que han estudiado y que está en sus manos aportar su granito de arena desde su lugar. Por supuesto que esto es una cuestión de elección, o sea, uno elige con qué tipo de pacientes quiere tratar, pero podría mejorar mucho la sociedad si muchos de ustedes se comprometiesen a estudiar y a tratar a estas personalidades, porque son el núcleo del problema. Es fácil, tampoco es fácil, pero siempre es bastante más fácil trabajar con las personas victimizadas por narcisistas que trabajar con el narcisista en sí. Esto requiere de una técnica y una técnica que ustedes seguramente la tienen, pero que tal vez no se estén dando cuenta de lo que tienen. Para eso hoy voy a hablar un poco de la terapia fría que propone Sam Vaknin. Para Sam Vaknin, el narcisismo no sería un trastorno de la personalidad, sino una condición postraumática. Vemos que no hay discusión ni entre Winnicott, ni Bowlby, ni Kember, ni ninguno de los autores, en sí ni Freud siquiera, en cuanto que el narcisismo es una condición postraumática. En esto no hay discusión. Lo que sí por ahí hay un poco de discusión en cuanto a que si el origen del narcisismo estaría dado por una cuestión genética, que sería el temperamento con el cual nace determinadas personas, y este temperamento sometido a determinadas condiciones ambientales desfavorables, agresivas, crean mucha agresividad, mucho odio, mucha envidia, y esto se termina convirtiendo en un afecto nuclear en la estructura de personalidad de ese sujeto. Y esto es lo que habla justamente Otto Kemper, reproduciéndolo a él en estas palabras. Pero esto es una cuestión que está en discusión, o sea, no vamos a discutir a Otto Kemper, que es la ortodoxia en este punto, pero sí deberíamos empezar a pensar que como condición, si nos colocamos y empezamos a ver al narcisista como una personalidad, como el resultado de una condición postraumática, entonces tenemos más herramientas, hay más herramientas para tratarlo. Porque en sí, para abordar los trastornos de la personalidad, hay algunos tratamientos que interfieren en su conducta y hacen más aceptable la vida del narcisista y las personas de su entorno, pero en sí no sana el trastorno. En cambio sí hay herramientas para sanar al trastorno límite de la personalidad, ya sea con terapia dialéctica conductual o ya sea con un enfoque en las relaciones objetales, psicoterapia dinámica. Los que trabajan con terapias cognitivas conductuales para tratar a los narcisistas fallan en algo que es fundamental. Tratan al narcisista como un adulto. Tratan al narcisista como un par con el cual se puede hacer un contrato terapéutico y que este adulto lo va a respetar. Entonces,
Si vos sabés, como terapeuta, de que el narcisista no es un adulto, entonces ¿para qué te pones a hacer un contrato terapéutico haciéndole cumplir, forzándolo a cumplir a un niño, en definitiva? Entonces, si el narcisista es un niño, entonces ¿por qué estás utilizando estrategias terapéuticas que se utilizarían para adultos? ¿Por qué no abordar, en vez de empezar a leer a Kohut y a Kember para tratar a narcisistas, ¿por qué no empezás a leer Piaget? ¿Por qué a Piaget? Porque el narcisista como niño va a tener dos problemas fundamentales. Que uno va a ser las disfunciones en su sistema de apego y otro va a ser que tiene un desarrollo detenido. En cuanto a la disfuncionalidad en el sistema de apego que tienen los narcisistas, el narcisista patológico en sí, esto va a caracterizarlo mucho en su interacción con el otro, porque el narcisista no es solamente, el narcisismo en sí no es un problema solamente del self, sino es mucho mejor definir al narcisismo como en esta relación interpersonal más que como una relación intrapersonal. Y esto se da justamente en estudiando y explorando el sistema de apego. Esto lo va a explicar muchísimo mejor. Y en cuanto al punto número 2, al de su desarrollo detenido, también va a explicar muchos de los déficits cognitivos que tiene el narcisista. Si la persona queda detenida en el tiempo, va a tener las cogniciones de un niño. Va a tener las cogniciones de un niño de 2, 3, 6 años, si quedó detenido su desarrollo en esa etapa de su vida. Siempre que vemos a un narcisista nos preguntamos, ¿pero qué tiene en la cabeza que no ve la realidad como las ve el resto de las personas? O sea, ¿qué está viendo? O sea, porque, a ver, está bien, todo el mundo ve su realidad, depende con los lentes que tenga en la vida para poder ver la realidad, pero, a ver, los hechos son los hechos, y los hechos son objetivos, y si objetivamente todos podemos ver que una manzana es roja, ¿por qué el narcisista la ve turquesa? O sea, ¿por qué solo él la ve diferente? Siempre nos hacemos estas preguntas así, En cambio, si vos observás al narcisista como un niño de 6 años, vas a ver que sus cogniciones no están mal, están bien. Pero están bien para un niño de 6 años. Y esto es una revelación en sí. Sino que no habría un narcisismo en sí patológico, sino que habría una persona con una personalidad sana, pero de 6 años. Nadie en su sano juicio va a decir que una persona que ha sido raptada tiene una enfermedad mental, sino que va a decir que esta persona fue traumatizada. Y lo que vive el narcisista es una situación de ser rehén, que ha desarrollado un estilo de apego que le permitieron sus figuras de apego primarias que fueron problemáticas. Si tiene 6 años de edad, ¿cómo le vas a poder pedir empatía si la empatía es algo que se desarrolla con la madurez? Así, el narcisista lo que tiene es una empatía fría. El DSM en sí habla de que el narcisista carece de empatía, como otras personalidades como el límite, el antisocial. Pero acá nos estamos enfocando en el narcisista y el DSM habla de que carece de empatía. Bueno, para Sam Bankman, esto de no tener empatía no es en sí correcto, porque sin empatía este ser humano no hubiese podido sobrevivir en el mundo. Es una condición para poder lidiar con el ambiente. Lo que tendría el narcisista en sí es que le faltan componentes, tiene componentes perdidos de la empatía. La empatía se compone de la empatía instintiva, de la empatía cognitiva y de la empatía emocional. Bueno, la empatía normal tiene estos 3 aspectos y son innatos. Fíjense, un bebé ve a su madre sonriendo y sonríe. Un bebé de meses.
Cuando escucha a otro bebé llorando, también llora. Por una cuestión de empatía, justamente. Esto es la empatía instintiva, y es innata. Y lo primero que conocemos los seres humanos es el lenguaje no verbal. Y lo conocemos a través de la empatía, justamente. Por ello es que todo lo que le sucede a mamá le sucede al bebé. Y esto se logra en función de conseguir proximidad con el otro. Entonces, en sí, la empatía es un componente crucial para desarrollar un apego. Luego va a entrar a desarrollarse lo que es la empatía cognitiva, que se desarrolla más tarde, no se sabe cuándo, si a los 3, 4 años, por ahí anda, pero esto es una empatía que tiene que ver con los otros, con pensar en los otros. Luego aparece la empatía emocional, que se desarrolla más o menos junto con la empatía cognitiva. No es solamente un pensar en los otros, sino en tener la capacidad de ponerse en los zapatos de otros y empezar a generar en sí con nosotros una resonancia emocional. Entonces, para graficarlo, para que se quede claro esto, el bebé primero va a ver a su madre llorando y va a llorar por una cuestión de empatía instintiva. Luego dirá, mamá está llorando. Empatía cognitiva. Sabe poner un significado a esas lágrimas, a esa gestualidad de la madre. Y luego dirá, mi mamá está llorando y yo también me siento mal. Y eso es la empatía emocional. Tanto psicópatas como narcisistas tienen empatía instintiva y tienen empatía cognitiva. No tienen la empatía emocional, que es resonar con el otro. Esto es fácil de probar. ¿Por qué? Porque para poder abusar de alguien es necesario poder leerlo al otro, leer sus estados emocionales, leer lo que el otro necesita, leer su gestualidad incluso, las reacciones de las otras personas, y para saber cuáles son sus botones, sus detonadores, y para poder desarrollar la habilidad de abusar en sí y victimizar a los otros. Y esto no se puede hacer, de hecho, no se puede hacer y sería imposible lograrlo sin empatía. Sin este proceso de neutralizar al otro de esta manera, no habría víctimas. Y ellos hacen uso y abuso de esta empatía cognitiva de la cual tienen para identificar objetivos, penetrar las defensas de los otros seres humanos, echar un vistazo a las vulnerabilidades del otro. Y a esto Sam Vaknin lo llama justamente empatía fría, que es para victimizar, porque no tienen este componente emocional de resonar con el otro. Y esta falta de componente emocional que tiene el narcisista, justamente, hay que sumarle la alexitimia. Esto sucede cuando una persona no tiene acceso a sus emociones, no se da cuenta de lo que siente, cuando la persona no registra que es un ser emotivo, un ser emocional. El narcisista no registra nada de esto, no se registra como un ser emocional, no se autopercibe de esta manera. Y en lugar de esto empieza a sentir un montón de reacciones fisiológicas o físicas. Y estas se presentan como somatizaciones. ¿A qué? A sus emociones inaccesibles. Entonces, la gente normal va a sentir el estrés y va a poder decir, sí, estoy estresado, estoy abrumado por tal o cual cosa. En cambio, el narcisista no va a sentir el estrés. El narcisista va a sentir rigidez en el cuello. Ellos siempre van a estar negando que tengan alguna emoción específica en sí. Sobre todo lo que tenga que ver con la rabia, con la bronca, con esta ira desenfrenada que tienen, pero sin embargo muchos de ellos tienen bruxismo. Entonces, esta es una somatización de una cuestión física que hace a su no acceso, a su propio acceso a su mundo emocional.
Muchos son hipocondríacos, de hecho, y tienden a estar muy comprometidos con los diagnósticos, con los cuidados de su cuerpo. Entonces por ahí se malentiende como que el narcisista está enamorado de su cuerpo, pero en sí no se trata de eso, sino que es el modo en que el narcisista manifiesta sus emociones en sí, porque le pasa factura todo el tiempo. A nivel físico, el narcisista sufre muchísimo, sufre de lo que son las fiebres emocionales. Tienen que hacer algún tratamiento menor, o sea, sacarse una muela, alguna cirugía menor, que cualquier persona tendría 24 horas de recuperación y ellos tal vez les agarra una fiebre de una semana, 10 días, 15 días, y que es una fiebre que no obedece a ningún síntoma clínico físico. Que los médicos no se explican por qué esta persona está reaccionando de esta manera. Y tal vez estas fiebres emocionales tengan que ver con pérdidas. Con pérdidas de alguna relación que sea tal vez significativa en su vida, pero que ellos no la quieren percibir o no la pueden percibir como significativa. Entonces, tampoco pueden percibir como significativa ni a la persona ni a la pérdida de esta persona. Entonces terminan desarrollando fiebres emocionales o complicaciones quirúrgicas en el posoperatorio, porque tal vez hicieron alguna cirugía en contra de sí mismos, porque la pareja se lo pidió, se lo exigió, lo que sea, pero para no perder a la pareja, en esos intentos de hoovering, hacen cosas en contra de sí mismos y después la recuperación les cuesta un montón. ¿Por qué? Porque están somatizando la pérdida y el ir contra sí mismos. Por ahora voy a dejar sentado de este trabajo de Sam Vaknin estas bases que nombré. Piaget, Bowley, o a mí me gusta más Mario Marrone, que hace toda una compilación de Betty Ainsworth, muchos autores que han estudiado con el tema del apego. Creo que se llama Un enfoque actual de la teoría del apego, de Mario Marrone, un libro amarillo, de tapa amarillo, que hay un niño. Bueno, por supuesto que no digo que no hay que leer Kohut y Kember, porque sí es fundamental, eso es la ortodoxia en narcisismo y hay que leerlo, pero sí un giro de tuerca de empezar a ver el narcisismo como una condición postraumática. Creo que en eso todos los autores, desde Winnicott a Melanie Klein, Otto Kember, todos están de acuerdo en que hubo trauma en la infancia, trauma gravísimo. Porque siempre se está diciendo en todos los canales de que el narcisismo no tiene cura, de que el narcisista solamente va al psicólogo para aprender a manipular mejor a sus víctimas. Esto no es así. Esto no es verdad. Que la pareja del narcisista haya quedado destruida, que haya perdido su identidad, haya perdido su autoestima, su autoeficacia, y se tenga que reconstruir de nuevo para volver a existir, es una cosa. Pero otra cosa es que un terapeuta, porque he escuchado terapeutas diciendo que el narcisista no tiene recuperación, que eso es lavarse las manos, eso es no comprometerse con la profesión, eso es no comprometerse con la sociedad. Yo atiendo a quienes me resulta más fácil atender, pero no atiendo el núcleo del problema. El núcleo del problema hay que trabajarlo acá, y hay que trabajar mucho sobre el apego, antes de poder romper el falso yo del narcisista, para lo cual se requiere mortificación. Hay que construir un apego seguro con él o con ella. De lo contrario, vas a estar poniendo a tu paciente en riesgo de vida. Y esto es una tarea que, más allá de que ser una profesión que es rentada,
También requiere mucho amor a la humanidad. Más allá que tu paciente narcisista te pague las consultas, requiere mucho amor a la humanidad. Mucho trabajo del terapeuta de aprender a escuchar los hechos sin juzgar, sin tomar partido, sin indignarse. Apelar a lo sumo a la fantasía para poder sobreponerse a esas confesiones que hacen los narcisistas en terapia. Pero verlo más como un ser humano. Más amor, menos odio. La gente victimizada por narcisistas, no estoy diciendo que los perdonen, no estoy diciendo que vuelvan a sus vidas, no estoy diciendo que le den amor a alguien que los ha traicionado continuamente y que ha convertido su vida en una agonía. Estoy hablándoles más a los terapeutas que tienen las estrategias, las herramientas y tienen los conocimientos. Seguramente este video, si sos profesional, te sirvió para acomodar algunas cuestiones que ya las sabes o de ir a investigar algunos autores que ya los conoces. Que tu tarea sea un poco más leve y ojalá que seas de esos profesionales comprometidos para crear un mundo más seguro, con más amor, con buenos vínculos. Y por supuesto que esto está apuntado a un narcisismo patológico, más no a uno ya con componentes psicopáticos, con muchos componentes psicopáticos que hagan imposible tu tarea. Ese es el límite, la psicopatía. Nos vemos pronto en los próximos videos. Hasta luego. Bye bye.